mute, gana la capacidad de clonarse, multiplicarse, sobrevivir más de lo que le corresponde, evadir el sistema inmune para no morir cuando corresponde. Y son todas iguales. Esas células iguales van a producir inmunoglobulinas iguales, monoclonales. Cuando tengo inmunoglobulina monoclonal, puedo decir que tengo una gamapatía monoclonal. ¿Ya? Gamapatía porque son de la sección gamma, inmunoglobulinas, ¿ya? Y la IgM es bien grandota y las otras, la IgA más pequeña y las IgG más pequeñas. ¿Ya? Pero la IgM, acuérdense que es muy grande, entonces cuando tengo mucha IgM, mucha, igual puedo producir con más frecuencia hiperviscosidad que la IgG y la Ig. Ya, entonces, recuerden, IgM de linfocitos B, IgG y IgA de célula plasmática. ¿Ya? El estudio de la electroforesis de proteína es un examen que me separa las proteínas por carga y masa. ¿Ya? Y me da típico experimento de laboratorio que se ponen en el gel, ¿cierto? Y se van separando por carga y masa. Entonces, acá adelante me va a quedar la albúmina, que es la proteína más abundante en el plasma, ¿ya? Toda esta cantidad de albúmina, y para allá va a ir separándose en distintos lugares que acá está el esquema, distintas proteínas que tiene el plasma normalmente. Y en la última parte están las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos. ¿Ya? Como mis anticuerpos en general son todos más distintos en algún punto, queda un cerrito así como plano y no puntiagudo como el anticuerpo. Entonces, si una de mis inmunoglobulinas es monoclonal, voy a tener una misma inmunoglobulina que va a estar en el mismo segmento, como en la misma masa y la misma carga, y va a acumularse hacia arriba. Y me va a salir así en el gráfico. ¿Ya? Puntiagudo. Entonces eso tiende más el gráfico dice más que es monoclonal porque es como puntiagudo. Ahora yo no tengo que interpretar el gráfico. ¿Ya? La electroforesis de proteína viene informada. ¿Ya? Acá uno pudiese ver muchas más cosas. Tengo la albúmina alta, baja, la prealbúmina, un montón de proteínas. Pero desde el punto de vista hematológico y de las gamapatías monoclonales, me interesa saber, ¿hay gamapatía monoclonal? ¿Cuánta proteína monoclonal hay? Entonces la electroforesis de proteína me sirve para cuantificar la proteína monoclonal, ¿ya? Y generalmente caen acá en la parte final de la electroforesis, en esta sección que se llama la sección gamma, ¿ya? Y esta parte de acá es la sección beta, a veces la IgA cae acá en la sección beta. Entonces, si hay un pic, la electroforesis va a venir informada y le va a decir, hay hipoalbuminemia, hay un componente monoclonal en la sección cuánto de, no sé, 2 gramos por decilitro. ¿Ya? Eso es lo que me importa. Cuantificar electroforesis proteína. Esto lo puedo hacer tanto en plasma como en orina. ¿Ya? Por ejemplo, acá en este electroforesis tengo aumentada respecto al gráfico normal, al esquema de acá, las inmunoglobulinas, pero el cerro no es puntiagudo. Entonces hay una hipergamaglobulinemia. Hay muchas inmunoglobulinas, pero son policlonales, son distintas. ¿Ya? Lo mismo que a lo mejor acá. Y lo importante es que ustedes se fijen en el informe. Ahí vamos a ver el informe. ¿Ya? Ese me sirve para contar la proteína monoclonal, pero para identificarla necesito la inmunofijación. Ya también la pongo en un gel, pero esta vez le pongo anticuerpos. Anti-IgA, anti-IgG, anti-IgM, anti-kappa, que es la cadena liviana, o anti-lambda, que es la otra cadena liviana. Y veo cuál me marca. Por ejemplo, acá en este gráfico marcó IgG, no marcó nada de IgA porque son policlonales. Y hay poquita IgA o no hay nada, entonces el anticuerpo, nada se tiñó con el anticuerpo anti-A y se tiñó kappa. Entonces acá tampoco tengo que saber interpretar el dibujo, veo la conclusión del informe, dice presencia de componente monoclonal IgG kappa. ¿Ya? Acá la inmunofijación identifica el clon o identifica el componente monoclonal, pero no me va a decir cuánto es. ¿Ya? ¿Cuánto es? Lo veo con la electroforesis. ¿Ya? Estos dos exámenes los puedo hacer tanto en sangre como en orina. Entonces, si yo hago
que me va a ver proteínas, me las va a separar por carga y masa. ¿Qué proteínas me van a salir en una orina normal? De bajo peso. O sea, orina normal. Nada de proteína. Nada de proteína. Vacío. Esa es una electroforesis de proteína en orina normal. No hay nada. ¿Ya? Entonces acá dicen que la muestra se concentró y hay una proteinuria muy poquita que no alcanza ni a verse en el gráfico, pero no describe componente monoclonal. Si hubiese componente monoclonal, dirían cuánto componente monoclonal hay. ¿Ya? Y también puedo hacer la inmunofijación en la orina para ver si ese componente monoclonal, qué tipo es. Acá hay otra electroforesis de orina que es muy parecida a una de sangre, quiere decir que el riñón está dejando pasar el plasma casi como si no estuviera filtrando nada. ¿Ya? Es una electroforesis de orina que no está normal, pero que no tiene componente monoclonal. ¿Ya? Y acá hay alta albúmina casi como un plasma normal. ¿Ya? Pero eso es bueno. Y si yo hago la inmunofijación, acá hay como de todo, entonces dice ausencia de componente monoclonal. ¿Ya? Veo la conclusión. Eso es lo importante. En cambio, acá hay, otra de orina. Pero acá en la electroforesis, por ejemplo, no detecta ningún pico monoclonal, porque no me está informando ningún pico monoclonal. Pero si yo hago la inmunofijación, sí me detecta un poquito. Dice que hay un componente monoclonal kappa. Eso es porque la inmunofijación puede detectar cuando hay muy poquito componente monoclonal que no alcanza a verse en el gráfico de la electroforesis, porque seguramente esa capa, que es muy poquita, queda entre medio de las otras proteínas normales. Entonces está escondido. ¿Ya? Tiene más sensibilidad. ¿Ya? Eso es la electroforesis y inmunofijación. Y otra forma de medir componente monoclonal, yo tengo la inmunoglobulina A, que es su cadena pesada, con su cadena liviana, kappa o lambda. Entonces siempre tengo IgA kappa, IgA lambda, IgG kappa, IgG lambda, distintas combinaciones. Y a veces la célula maligna puede producir la cadena pesada solita, la cadena pesada con una liviana o la cadena liviana sola. O juntas, pero más livianas, zonas livianas. Entonces yo puedo medir esa cadena liviana libre en el plasma. Ya antes cuando yo estudié, no existía este examen. Y la cadena liviana libre, como es tan chica, se filtraba con el riñón. Y la electroforesis en sangre no la alcanzaba a medir porque todo se iba por el riñón, porque es muy pequeña. Y tenías que hacer electroforesis de orina a los pacientes siempre, para poder detectar cadenas livianas. Ahora tenemos este examen de cadenas livianas libres en sangre, ¿ya? Y que es capaz de detectar componentes monoclonales muy pequeños de cadena liviana. Ya tiene mucha sensibilidad. Y siempre el cuerpo produce un poco más de kappa que lambda, siempre en una proporción, ¿ya? Que si hay una célula monoclonal que va a producir o solo kappa o solo lambda, voy a perder esa proporción normal. Entonces, por eso acá lo que me tengo que fijar es en el ratio de kappa lambda normal, que está aquí, no hay que ni aprenderselo de memoria, entre 0,26 y 1,65, y veo si mi paciente tiene un ratio en ese rango, y este claramente no tiene 20. Entonces quiere decir que produce 20 veces más kappa que lambda, lo cual está totalmente fuera de lo normal. Está produciendo mucha kappa. O sea, hay una célula, hay muchas células kappa. Entonces son flores. ¿Ya? Entonces acá, si está fuera del rango, digo que hay un componente monoclonal kappa. ¿Ya? Pero a lo mejor tengo un IgA kappa o un kappa solo, no lo sé, eso lo voy a ver con la inmunofijación también. Ya, acá hay otro examen de cadena liviana libre, que el ratio está en 0,99 y está dentro de la razón normal. Entonces está en cantidades proporcionales, no hay más ni de una ni de la otra. Entonces este examen no tiene un componente monoclonal. ¿Ya? Y acá el informe es como que hay que buscarlo uno. Acá está el puntito donde está el paciente y está en la sección, no sé qué número sale ahí, 17. Voy acá y dice
kappa está alto, lambda está alto, pero con un ratio normal, entonces o hay gamapatía policlonal o hay algo de daño renal que las cadenas bilianas no se están filtrando y por eso estoy acumulando un poquito. ¿Ya? Entonces ahí sí uno cree la especificación, pero a mí me parece más fácil ver el ratio. ¿Está dentro del ratio o no está dentro del ratio? Porque yo solamente busco si tienen componente monoclonal o no, el resto no me importa. Ya, acá en este también está fuera del ratio, está en 0,09. O sea, está más bajo que el límite inferior de 0,2, quiere decir que hay demasiado lambda en relación a kappa. Entonces tiene un componente monoclonal lambda. ¿Por qué? 0,09 está fuera del ratio. ¿Se entiende, cierto? Ya, perfecto. Ya, posibles efectos de las células plasmáticas clonales y de la paraproteína. Paraproteína se le llama al componente monoclonal, a la inmunoglobulina monoclonal. En el libro lo van a aparecer también como el componente M o paraproteína. ¿Ya? Todo es equivalente. Ya, entonces, si tengo células plasmáticas clonales, estas células pueden infiltrar la médula ósea y producir citopenias, ¿ya? Porque ocupan espacio y le quitan espacio a la médula sana, alteran el ambiente medular, principalmente anemia, pero también puede haber trombocitopenia o leucopenia, pero lo más frecuente es anemia, ¿ya? Los anticuerpos que estaban en el plasma se unen a los glóbulos rojos, que pudiesen molestar o no a los glóbulos rojos, pero sí hacen que en el examen de VHS precipiten más rápido. Entonces va a haber un aumento de la VHS y puede incluso haber una hiperviscosidad si tengo demasiado anticuerpo circulante. ¿Ya? Generalmente pasa en la PIC IgM. No todos los pacientes tienen la VHS aumentada. ¿Ya? Las células malignas producen una serie de señales, ¿ya? En que se estimulan los osteoclastos, se disminuyen los osteoclastos y lo que produce lesiones líticas, que el hueso se empieza como a polillar, ¿ya? A producir hoyitos, literalmente hoyitos, ¿ya? Tanto que el hueso se vuelve frágil y se puede fracturar, lo que es una fractura en hueso patológico, ¿ya? Las vértebras, sobre todo, que aguantan el peso del cuerpo, se fracturan, ¿ya? Y el hueso que sale de acá puede producir hipercalcemia. Acá tenía una foto. La médula ósea normal tiene de todo un poco, de todas las series y en distintos estadios de maduración, entonces se ve bien heterogéneo. Pero cuando está infiltrada por algo malignidad, todas las células son como iguales. Ya, esas son las células plasmáticas, como los juegos. Ya, acá hay un cráneo donde se ve que el hueso está todo apolillado, como lleno de hoyitos. Y aparte de las lesiones líticas, igual puede haber osteopenia, clínica de dolor óseo, porque estos hoyitos duelen, sobre todo si va a estar fracturado y las fracturas patológicas. Ya. Otro efecto es que toda esta producción de anticuerpos, de cadenas livianas o de hipercalcemia puede generar falla renal. Entonces la falla renal en las gamapatías monoclonales puede ser multifactorial. Ya, lo típico es la tubulopatía distal por obstrucción, porque hay mucha cadena liviana que obstruye el túbulo. A eso se le llama el riñón de mieloma, cuando hay una tubulopatía distal. ¿Ya? Pero también puede haber depósito de estos anticuerpos en el glomérulo y dañarlo, puede haber depósito como amiloide del anticuerpo, si se deposita con una forma beta plegada, puede generar amiloidosis, ¿ya? Con síndrome nefrótico, por ejemplo, por amiloidosis. Y también la hipercalcemia puede producir falla renal. Entonces tengo distintas formas en que la gamapatía monoclonal me va a llevar a falla renal, ¿ya? Y también puedo producir masas de células plasmáticas que se llaman plasmocitomas, que pueden estar en los huesos o en cualquier parte. Lo más frecuente es que estén en los huesos. Ya, por ejemplo, acá en este sacro hay una masa gigante. Este creo que no es lo saqué de internet, pero tengo un paciente igualito. Ya, de hecho, mi paciente tiene más masa, tiene menos sacro vivo que el cerebro, que esa foto. Ya, pueden producir masas gigantes. Ya, el componente monoclonal, si es capaz, por la estructura que tiene, de depositarse como amiloide, nos va a producir la amiloidosis renal, que se expresa como proteinuria, sobre todo síndrome nefrótico, que me imagino que lo vieron en el
puede depositarse en el corazón y producir una amiloidosis cardíaca con miocardiopatía restrictiva, puede depositarse en los nervios periféricos y producir compromiso de distintas formas. ¿Ya? Macroglosia también puede ser. Y esas son como cosas generales de la amiloidosis. ¿Ya? Entonces, dentro del espectro de las gamapatías monoclonales, que son neoplasias que pueden producir inmunoglobulinas clonales o monoclonales, ya tenemos el mieloma múltiple. El mieloma múltiple es como el exponente de todas estas enfermedades. ¿Ya? Entonces, una proliferación clonal de células plasmáticas que son anormales. Puede ser en médula ósea, pero en realidad también puede ser solamente como un plasmocitoma. ¿Ya? Un plasmocitoma que produzca y cumpla criterios de mieloma múltiple porque está produciendo daños en otros órganos. Ya se asocia a la producción de una proteína monoclonal o paraproteína o componente o proteína M. Esas son las células plasmáticas como huevos fritos. Y clínicamente se expresa como CRAF, y ahí se tienen que acordar del cangrejito. ¿Ya? De hipercalcemia, falla renal, anemia y compromiso óseo. Esas son la clínica del mieloma que cuenta para sus criterios diagnósticos. ¿Ya? Por ejemplo, el mieloma también baja la albúmina, pero la albúmina no está dentro de sus criterios diagnósticos. La edad promedio de diagnóstico son los 65 años. ¿Ya? Métodos diagnósticos, entonces, si una de las principales cosas que puedo ver o que son especiales del mieloma es el componente monoclonal, tengo que buscar el componente monoclonal. Y como con la electroforesis de proteína en sangre, la inmunofijación en sangre y las cadenas liganas en sangre, con esos tres exámenes tengo una sensibilidad de sobre 97%. ¿Ya? Entonces, este es el screening de mieloma múltiple o de gamapatía monoclonal en general. Si estoy buscando amiloidosis AL, amiloidosis de cadena liviana, tengo que agregar exámenes de orina, ¿ya? Para aumentar mi sensibilidad. Entonces, dentro del espectro de gamapatías monoclonales, tenemos de significado incierto. En el fondo, hay algunas células plasmáticas clonales que me producen un poquito de componente monoclonal, pero no están generando ningún daño en ninguna parte. ¿Ya? Entonces, yo no sé si eso me va a evolucionar a un cáncer manifiesto. ¿Ya? Eso se llama gamapatía monoclonal significado incierto, en GAS, por las siglas en inglés, y es bien frecuente en la población, 3% mayores de 50 años. ¿Ya? Entonces, si yo ando tomando electroforesis a lo mejor me va a salir, pero no significa que tengo un mieloma múltiple. ¿Ya? También tengo gamapatía monoclonal de significado clínico, en que el clon igual es pequeño, no me está cumpliendo la categoría de cáncer, porque hay poca célula, pero la proteína monoclonal sí me está dañando algo. Se deposita en el riñón de alguna manera que me está generando una glomerulopatía especial, ¿ya? O los nerviecitos, ¿ya? O X cosa. Entonces, una gamapatía monoclonal de significado clínico, y ahí tengo que especificar. Generalmente ahí el diagnóstico es con biopsia. Como que tengo la neuropatía, se hizo biopsia al nervio y se vio que lo que le está dañando son anticuerpos monoclonales. ¿Ya? Así que es bien difícil también tener el diagnóstico. Mieloma múltiple, que aquí ya es cáncer, está el mieloma múltiple asintomático, o sea, no tiene ningún criterio de SCRAP. Y el mieloma múltiple sintomático. ¿Por qué se separan? Porque de repente mielomas asintomáticos antes no se trataban, se esperaban, ya eso va cambiando. Los plasmocitomas, que es solamente la masa de las células plasmáticas, sin que haga daño o sin generar CRAF. La amiloidosis AL también es una gamapatía monoclonal de cadena liviana solamente, ¿ya? Y hay otros menos importantes o menos frecuentes, más raros, ¿ya? Entonces, la gamapatía monoclonal de significado incierto, los criterios, voy a tener un componente monoclonal, pero va a ser menos de 3 gramos por decilitro en sangre. Voy a tener menos del 10% de células plasmáticas en la médula ósea, porque si tengo más, quiere decir que mi
clon, mi carga tumoral es más grande. Entonces ya pasa a ser ya un mieloma. Y no tengo que tener ningún evento clínico, ningún CRAF, ni un evento de malignidad, que en el fondo no es CRAF, pero es de alto riesgo, y ya pasó a ser como criterio de mieloma. ¿Ya? Que ahí se lo vemos. Cuando ya pasa a mieloma, pero está asintomático, no tengo ningún evento clínico, nada de CRAF, ni de los eventos de malignidad, pero sí tengo un porcentaje de médula de células plasmáticas en médula ósea considerable, entre 10 y 60%, porque si tengo más del 60% ya lo voy a considerar sintomático. ¿Ya? Y el componente monoclonal, en realidad, tiene que ser más de 3 gramos por decilitro. En realidad es opcional, ¿ya? Porque puede tener componentes pequeños, pero si tengo 20% plasmática en médula ósea, voy a tener un mieloma asintomático. Y el mieloma ya hecho y derecho sintomático necesita al menos un 10% de células plasmáticas o un plasmocitoma por biopsia, o sea, tengo que tener células plasmáticas presentes, demostradas, ¿ya? Y voy a tener un evento clínico, ¿ya? Si tengo un evento clínico, más plasmáticas clonales, independiente de un poco el componente monoclonal, va a ser mieloma asintomático. Quizás no es tan importante el detalle de los criterios, sino que entiendan que es todo un continuo. Entonces, el CRAF, ya se lo dije, hipercalcemia, falla renal, anemia, daño óseo, ¿ya? Y los criterios o eventos de malignidad son para poder seleccionar a esos pacientes que estaban asintomáticos, sin criterios clínicos, pero que rápidamente el paciente se hacía asintomático. Entonces, para yo poder frenar la enfermedad antes de que haga complicaciones, se incluyó estos criterios como mieloma asintomático en realidad para iniciar tratamiento, pero no es que estén sintomáticos francamente. ¿Ya? Y para eso está el ratio de cadena antiviral, que produzca demasiada cadena antiviral, o sea, la alterada está más de 100 veces que la no alterada, ¿ya? Que tenga demasiadas células plasmáticas en la médula ósea, 60% más, y que tenga una lesión focal en la resonancia magnética. ¿Ya? Entonces, si bien esto puede estar completamente asintomático, sin producir anemia, falla renal, nada, es un paciente de mieloma. Y por eso se incluye como en la categoría de mieloma asintomático, ¿ya? Pero se llama eventos de malignidad. Entonces, para cumplir criterio de mieloma asintomático, CRAF más evento de malignidad, más 10% de células plasmáticas en la médula ósea o un plasmocitoma. Y el riesgo de progresar entre una etapa y otra de la gamapatía monoclonal significa, ¿cierto? 1% solamente progresa al año, mieloma asintomático 10% progresa al año, y el mieloma asintomático de alto riesgo, 50% de riesgo de progresión al año, a un mieloma asintomático. Es importante en el mieloma múltiple, desde el punto de vista del médico general, que puede producir urgencias oncológicas, ¿ya? La hipercalcemia maligna, la compresión medular, la falla renal. La hipercalcemia maligna puede producirse en otros cánceres, sobre todo pulmonar, mama y mieloma son los más frecuentes, ¿ya? Sin tratamiento puede progresar rápidamente a falla renal, deshidratación, compromiso de conciencia, arritmias y muerte. ¿Ya? Ahí los síntomas y las complicaciones van a depender de la velocidad de instauración de la hipercalcemia. Si una hipercalcemia más crónica va a ser mejor tolerada, va a tener otros síntomas que una hipercalcemia más rápida, más aguda. Las hipercalcemias malignas tienden a ser más rápidas, más agudas, ¿ya? Pero no necesariamente no. Entonces, falla renal, coliguria, nefrolitiasis, compromiso de conciencia, convulsiones, constipación, dolor abdominal, vómitos. Y está presente en el 20% de los mieloma múltiples adénicos. ¿Cómo la manejo? ¿Ya? El objetivo es disminuir la concentración del calcio en el plasma, aumentar la expresión urinaria del calcio y disminuyendo la absorción ósea. Son como los pilares que puedo intervenir. Lo más importante es la hidratación, ¿ya? Suero absorbo al paciente. Uno busca, quizás son más internados, como la indicación en específico, por eso no se lo puse, pero uno busca que el paciente haga 100 cc horas de pipí. Entonces, es un manejo igual intenso, porque tengo que estar midiendo si está botando la misma cantidad de líquido de lo que estoy poniendo, o si está hematizando, etc. ¿Ya? El uso de glifosatos que inhibe la resorción ósea. Ya, a veces que cosas se está comiendo, pero está saliendo calcio, inhibe la resorción ósea. El denosumab también inhibe la resorción ósea. Furosemida, si el paciente no está eliminando todo lo que estoy poniendo. ¿Ya? El corticoide porque en mieloma las células plasmáticas son linfoides. Los linfoides los mato con corticoides. ¿Ya? De manera empírica, corticoide de mecanismo. Entonces, para seguir urgencia, corticoides. Ya, la gasolina en general ya no se usa. Y en caso extremo, por ejemplo, el paciente llega más tarde, ya no orina nada, no saca nada con movilizando todo lo que queda, tiene que ir a diálisis para bajar el calcio. Y lo más importante, el diagnóstico y el tratamiento específico, es la biblioteca. La síndrome de compresión medular en el mieloma es importante porque produce estos tumores, los plasmocitomas, sobre todo en la columna, pero puede ser cualquier parte, costilla, cráneo, esternón, ¿ya? La mayoría está ubicada en la zona dorsal, siempre en cualquier paciente oncológico, porque compresión medular puede haber en distintos cánceres. Cualquier paciente con diagnóstico de sospecha de cáncer que tiene un lumbago o dolor de columna es una bandera roja, ¿ya? Traten de siempre a tomar ejemplo, ¿ya? No esperar que se desarrollen los síntomas neurológicos, porque ahí cada vez se va haciendo más irreversible el daño neurológico de la compresión de la neuralgia, ¿ya? Puede producir el motor, sensitivo, distintas partes, vejiga neurofílica, dolor radicular, ¿ya? El estudio ideal es la resonancia, si no hay resonancia disponible, lo más rápido con escáner, pero algunas cosas se van a pasar. La radiografía, no, ¿ya? Radiografía, no, ¿ya? Y acá no lo podemos. Ahí obviamente igual que tiene la clase, ¿ya? Se ve claramente que ella lo ¿ya?
Bueno, el tratamiento, la idea es aliviar el dolor del paciente, que es muy intenso, y tratar de que no tenga complicación neurológica. Ya, estabilizar la columna, porque a lo mejor hay alguna vértebra ahí media rota que puede estar inestable y que si el paciente se mueve se termina de romper y de correr y comprimir la médula espinal, ya, y empeorar todo. Y realmente hacer el control total del tumor, reducirlo, eliminarlo, lo que sea. Obviamente para que el paciente tenga una mejor calidad de vida y no tenga secuelas. ¿Ya? Manejar el dolor, generalmente se retienen los pacientes mayores, reposo absoluto hasta que el neurocirujano diga que lo puedes mover y porque la columna no está inestable, movilizar el bloque para que no vayas a empeorar la columna inestable, y los corticoides. Ya, sobre todo en el mieloma múltiple, los corticoides me sirven tanto para reducir el tumor y como para disminuir el edema por la compresión, se produce como edema citotóxico. Y el corticoide me ayuda a bajarla. ¿Ya? Y el mieloma, como mi célula maligna es sensible al corticoide, doy corticoide en dosis alta. ¿Ya? Usamos 20 miligramos si son mayores de 60, si son diabéticos, si son más frágiles, 40 miligramos una sola vez si son pacientes jóvenes que soportan. ¿Ya? Y después le dejamos un poquito cada 6 o cada 8 horas, pero como puente. Puente a la radioterapia, puente a la neurocirugía, puente a la quimioterapia. ¿Ya? O sea, esto es para salir del estrés. ¿Ya? Mientras con la resonancia, mientras espero, no sé qué, la neurocirujana, ¿ya? Y la cirugía igual me sirve para descomprimir, para hacer una fijación de la columna si está inestable. A veces para la pilla, una cirujana no tiene dónde poner sus pernos, porque está todo fresco. ¿Ya? Eso pasa igual, mucho. También la cirugía me puede servir si yo necesito biopsia del tumor, si no sé qué es una cirugía, necesito biopsia. ¿Ya? Y radioterapia, en general la mayoría del cáncer, algo se puede aliviar con radioterapia para disminuir la masa de ese lugar, pero a lo mejor no me va a tratar el cáncer, pero sí me va a servir para salvar la reducción medular. Entonces radioterapia de urgencia, que acá no hay radioterapia de urgencia. ¿Ya? Y la quimioterapia específica. En la falla renal, acuérdense que dentro de la fisiopatología de la falla renal hay hipercalcemia, por lo tanto la hidratación para bajar el calcio me va a servir, es para la mucha concentración de componentes animales en el tumor, entonces si yo diluyo me va a servir. Entonces la hidratación es súper importante. ¿Ya? Lograr mucha diuresis, el tratamiento de la hipercalcemia, evitar los neurotóxicos, tratar las infecciones, para no seguir sumando cosas. Ya lo mieloma múltiple, no se lo puse, pero producen un anticuerpo monoclonal que no es funcional y dejan de producir los otros anticuerpos, porque se llaman inmunoparesis. ¿Ya? Por lo tanto son muy susceptibles a infecciones. Es una de las cosas importantes además de los mielomas. ¿Ya? La diálisis, SOS, la falla renal y la terapia antimieloma normal. ¿Ya? Y el tratamiento específico contra el mieloma, la quimioterapia o inmunoquimioterapia de inducción. Inducción se llama cuando yo quiero inducir la remisión. ¿Ya? Bajar la carga tumoral a una carga tumoral, ojalá no detectable. Y después una consolidación en que esa pequeña carga tumoral que me puede quedar residual, la voy a terminar de eliminar. La consolidación se hace con bastantes progenitores hematopoyéticos autólogos. Le doy quimio al paciente, le bajo la enfermedad, ojalá lo más detectable posible. Le saco sus células madres, esperando que no se me vayan con una célula maligna, esas células madres que voy a guardar. Le doy una bomba más de quimio, le elimino una médula ósea, toda la enfermedad residual que pueda haber quedado, le pongo sus células madres, vuelve a generar una médula ósea con un nuevo sistema inmune. Y eso igual no lo cura, ¿ya? Se considera incurable, pero con las terapias de hoy en día más trasplante, los pacientes tienen sobrevivir más de 10 años, logran revisiones bastante largas. Y si el mieloma vuelve a sumarse, porque siempre va a tener una célula neoplásica por ahí que va a volver a producir el mieloma de nuevo, y a lo mejor van a pasar 5 años, 2 años, 6 años, 10 años, quién sabe, bueno, me empieza a aparecer, lo vuelvo a tratar, ¿ya? Se considera incurable, pero si yo digo está en plan curativo porque voy a lograr remisión, ¿ya? Pero la enfermedad siempre va a quedar la raíz de la enfermedad, ¿ya? Y ahora también se hace terapia de mantención, para tratar de que esas células que migraron no vuelvan a ser capaces de producir miedo. Incluso se dejan en mantención hasta que la célula vence la mantención, o sea, pueden tener paciente de 4 años con alguna quimio oral permanente, hasta que esa quimio está. Obviamente un tratamiento que no tiene que tener reacciones adversas, es un tratamiento grado, que el paciente puede mejorar la calidad de vida, y eso me sirve de mantención, ¿ya? ¿Dudas con esta